para poder hacer este video entrevista. Pues como ya saben, yo soy un fan de todos sus trabajos. Entre ellos, yo soy arduo fan de Círculo Bastiat, el cual pues me ha dado mucho de lo que yo conozco, poco, mucho, hasta ahorita. Lo presentamos. Bueno, me gustaría preguntarle más que nada, ¿por qué comenzó con todo esto del liberalismo? O sea, nada más para dar una... Bueno, eso es algo muy interesante, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver mucho con mi personalidad. Yo siempre he sido muy individualista, muy individualista. Cuando era yo muy joven, estando en secundaria, finales de secundaria, principios de la prepa, cayeron en mis manos los libros de Ayn Rand y literalmente me fascinaron. Y de la mano de Ayn Rand, bueno, luego pasé inmediatamente después a Milton Friedman, y entonces de ahí di, digámoslo así, el salto del individualismo al liberalismo, y sobre todo en una época, principios de los años 80 en nuestro país, en el cual estábamos iniciando una crisis económica que fue la de los años 80 en el sexenio de Miguel de la Madrid, pero sobre todo con la expropiación bancaria de López Portillo en el 82. Entonces todo eso me llevó a mí a buscar, primero que nada, pues, ideas que me permitieran defender la libertad individual, la propiedad privada, la responsabilidad personal. Pero yo creo que este tema del individualismo y el liberalismo, pues ya lo llevaba yo en la sangre, ¿no? Sí. Si tú me querías hacer una mala jugada en secundaria o prepa, déjame hacer trabajos en equipo. Sí. A mí hacer trabajos en equipo, al grado que sea, ¿sabes qué? Yo lo hago, lo firmamos todos y no hay problema. Entonces fue una combinación ahí de individualismo por un lado y luego de ahí entrar ya a las ideas liberales. Interesante, porque creo que yo también pasé por lo mismo, la misma etapa. Y Ayn Rand también para mí fue alguien que... Pero más que nada, bueno, yo me baso más en Adam Smith, que fue quien me hizo entender todo ese contexto, aparte de naturaleza humana, y de cómo se relaciona el mercado, la moral, la ética, ¿cómo se llama? La empatía, la simpatía y todo eso. Entonces, yo creo que sí, es básico que las personas, al menos, que tratan de entender un poquito más del individualismo, de las ideas de que pues de ir en contra de un colectivismo en sí, yo creo que hay que fundamentarlas todavía transmitirlas un poquito más. Y para mí Adam Smith y Ayn Rand son fundamentales. En un contexto ya, hablando ya de tema liberalismo, libertarianismo, una pregunta es, ¿defiende la postura liberal clásica, minarquista, o usted se puede ubicar en alguna rama del liberalismo? Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? A ver, yo me considero un liberal clásico, ¿no? Yo sí considero que necesitamos un gobierno como un mal necesario. Y en ese sentido, pues sí me identifico mucho con la postura de Nozick del minarquismo, ¿no? Es decir, un gobierno cuya tarea esencial, por no decir única, sea garantizar el respeto a los derechos de los demás. ¿El Estado natural? El Estado natural. Eso yo sí considero que sí necesitamos ese gobierno. Y entonces la pregunta es cómo justificar el cobro de impuestos. Yo creo que esa es la pregunta fundamental, porque yo estoy convencido de que toda persona tiene derecho al producto íntegro de su trabajo. Sí. Además, yo no conozco a alguien que diga, no es cierto. Pues claro que tenemos derecho al producto íntegro de nuestro trabajo, y entonces lo que hay que hacer es justificar el cobro de impuestos, porque como yo siempre he dicho, a ver, yo no pago impuestos. A mí me los cobran. Sí. A mí me los cobran. Me están robando. A mí me los cobran. Con la violencia legítima. Sí. Y termino pagándolos, debo de ser muy sincero, por miedoso. Sí, que no te vayan a meter. Sí, ¿y cuál es el miedo? Pues a ver, yo me paso un día en el pago de mis impuestos y al día siguiente ya los tengo que pagar con un recargo. Sí. Y si me sigo de frente y no los pago, pues puedo acabar en la cárcel, ¿no? Hay quien dice que hay que tener en cuenta que los impuestos es el precio que hay que pagar por convivir en sociedad. Eso yo creo que no es cierto, ¿no? A ver, el verdadero precio que hay que pagar para convivir civilizadamente es respetar los derechos de los demás. De hecho, hay una parte, no me acuerdo si, de hecho, de Ayn Rand, no sé si es el capitalismo o el egoísmo, la virtud del egoísmo, en donde dice que sí es necesario en un determinado momento que la gente se dé cuenta de que para que podamos vivir en libertad, sí tenemos que entregar una parte de nuestra propiedad privada. ¿Para qué? Para que esa libertad
el Estado natural, se encargue, más bien, para que ese dinero que nosotros vamos a destinar de nuestra riqueza, se encargue para proteger nuestra propiedad privada, nuestra libertad y nuestra vida. Yo creo, igual en un determinado momento, si lo vemos desde ese punto, creo que es la manera de saber hasta dónde puede crecer el Estado, ¿no? Sí. Que en este caso sería minarquismo, yo soy minarquista también, Robert Nozick también, y ese sería el Estado natural, ¿no? Sí. Que nada más es eso. Claro, la idea es saber, ¿debo aceptar que me quites parte de mis propiedades para que me garantices que nadie más me va a quitar el resto? Exactamente. Esa es la idea fundamental. Y aquí hay una cuestión interesante, ¿no? ¿Cómo fundamentar esta afirmación de que se necesita un gobierno? A ver, a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Vamos a suponer un conflicto entre A y B. A es el fuerte, B es el débil. Y A, de manera sistemática, viola los derechos de B. Y vamos a suponer un estado de naturaleza, estilo hobbesiano, en el cual no hay un tercero al cual recurrir para que arregle las cosas. Ese tercero sería el gobierno. Bueno, el Leviatán. El Leviatán. Si no hay ese tercero, ¿cómo se resuelve el problema? Bueno, que B, que es el agredido, trate de convencer a A de que deje de agredirlo. Y si lo convences, pues ya se arregló el problema, sí, ¿no? Si no lo convences, que B se defienda de A. Pero el problema es que si A es el fuerte y B el débil, pues B lleva todas las de perder. La tercera, que B corte por lo sano y se aleje de A. Y pierda su propiedad. No te convencí, no pude contigo, pues me tengo que ir porque en una de esas me acabas matando. Sí. O la cuarta posibilidad, que B le pague a A para que A no lo agreda. Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo B? B le está pagando a A para que A respete sus derechos. Y los derechos hay que respetarlos, vamos a decirlo así, gratuitamente. Y en el momento en el cual yo te tengo que pagar a ti para que no me agredas, bueno, ese es el comportamiento de la mafia. Exacto. Eso es precisamente, por ejemplo, los que venden el derecho de piso, ¿no? Sí, si no quieres que te agredan, me pagas. Sí. Y si no me pagas, te agredan, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionar eso? Bueno, tiene que haber un tercero que evite que A viole los derechos de B. Y ese tercero, pues al final de cuentas es lo que llamamos gobierno. Ahora, claro, a ese gobierno hay que financiarlo. Sí, sí, sí. De alguna manera, ¿no? Entonces, yo digo que el gobierno... El gobierno sería lo que dice Ayn Rand, ese código de conductas llevadas a un grupo social, que se le puede llamar constitución, quizá. A ese grupo. A ver, no, yo creo que el gobierno es un grupo de gente con el poder suficiente para meterle miedo a los ciudadanos. A ver, si tú te portas mal, si tú vas por la vida violando los derechos de los demás, yo tengo el poder suficiente para castigarte. Claro, el enorme reto es que ese poder tiene que ser un poder legítimo. Y ahí entraríamos al tema de, bueno, ¿cómo se legitima el poder del gobierno? Pareciera ser que la mejor manera, habrá que ver si es cierto, es democráticamente. A ver, tú tienes ese poder porque nosotros te elegimos para que lo ejercieras, ¿no? Y es ahí precisamente donde está uno de los temas fundamentales hoy en día, ¿no? Porque ¿cuál es el problema que enfrentamos? Que los gobiernos, además de garantizar los derechos de los ciudadanos, ahora lo que hacen es desde satisfacer necesidades de los ciudadanos, ahí tenemos al Estado benefactor, hasta defender intereses de los ciudadanos, y ahí podríamos tener, por ejemplo, el capitalismo de compadres o el mercantilismo estatal, ¿no? El mercantilismo estatal. Entonces, claro, el problema es que cuando le abres la puerta al gobierno, pues el gobierno se te acaba metiendo hasta la cocina, y luego el problema es, ¿y ahora cómo lo saco? Sí, y aquí tocó un tema muy, muy interesante, y más porque otro de mis grandes pues, es John Locke, y él toca el tema de la democracia. Dice que para que todo esto funcione, para que los grupos, estos códigos morales de conducta y todo esto funcione, debe de haber una manera en la cual el individuo como tal se vea representado. Y en este caso llega la democracia, que yo creo que sería uno de los pilares más fuertes, yo creo, de una ideología libertaria o liberal. Porque pues si no, pues entonces estamos hablando de un anarcocapitalismo donde no hay democracia, ¿verdad? Mi pregunta sería, desde su punto, democracia. ¿Qué opinas sobre la democracia? Porque sabemos que hay diferentes opiniones donde unos dicen, es que la democracia no sirve, es que esto, es que lo otro. Pero si no sirve, ¿cuál sería el nuevo modelo? A ver, yo creo que para lo único para lo que debe servir la democracia es para elegir gobernantes.
pero no se puede gobernar de manera democrática. No. A ver, si gobernar de manera democrática, por gobernar de manera democrática entendemos que yo, gobierno, veo que a ti te están asaltando y antes de actuar en contra del ladrón tengo que preguntarle a la gente, Poncho al Pilatos. pueblo bueno, ándale, ahí está. ¿Sí? ¿Qué Sí. hago con Jesús? No, Crucificale. No se puede, ¿no? Sí, sí. No se puede. Hay otro, el que se muere de la cicuta, con la cicuta, Sócrates también. Ese es un ejemplo de que no siempre las masas y la democracia llevada a ver si la moralidad o la ética de ciertas leyes no funciona, porque sería darle el poder a las masas y no siempre las masas. Hitler llegó gracias a la bueno, aquí en nuestro país también nuestro actual presidente Andrés llegó Manuel. democráticamente, ¿no? Yo creo que con relación a la democracia hay dos preguntas fundamentales que de entrada suenan terriblemente antidemocráticas. Bueno, ¿quién debe votar? Sí. Claro, ya la pregunta es terriblemente antidemocrática, Que porque la pague idea impuestos. es un ciudadano, un voto, ¿sí? Pero a ver, ¿vale lo mismo el voto del informado que el desinformado? ¿Vale lo mismo el voto de quien no tiene nada que perder independientemente de quién llega a la presidencia, a quien puede perder el patrimonio de toda su vida? Entonces, primero, ¿quién debería de votar? Y segundo, ¿sobre qué se debería de votar? ¿Cuál sería la base? Exacto. ¿O sobre qué se debería votar? Por ejemplo, hay situaciones en las cuales la votación te puede resolver un problema. El ejemplo que yo les pongo a mis alumnos en clase. A ver, vamos a suponer que saliendo de clase a las 10 de la noche queremos ir todos a merendar unos tacos. Yeah. Y hay tres opciones: el tacoín, el charco de las ranas o pues cualquier otro, ¿no? ¿Cómo decidimos a cuál ir? A ver, ¿cuál es la manera más rápida y eficaz? Pues vamos a votar. Sí. A ver, tacoín, democracia. Eso sí, ahí no hay ningún problema. Creo que esa es la manera más eficaz, claro. ¿Cuál es el presupuesto? De que todo mundo acepta que así se va a resolver el problema y que si no salió tu taquería, porque pues te tienes que aguantar y te vas con los demás, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si democráticamente se decide en un salón de clases que todos aquellos hombres o mujeres que midan más de 1,70 a partir de mañana tienen que venir rapados al cero? Bueno, pues ahí la democracia no tiene nada que ver, porque qué tan largo o corto trae cada quien el cabello es decisión de cada uno. Quiero poner un ejemplo que pasó en mi trabajo. Hace unos años todo se votó para ver quién era el mejor trabajador de mi taller, del taller donde yo trabajo, que es el soldadura. La gente literal se puso de acuerdo para poner a una persona que es muy buena gente, pero que es ese con el cual te llevas, con el cual juegas, es trabajador, pero no es el mejor trabajador. Pero toda la gente se puso de acuerdo, de broma, para votar por él. Ganó. Le dieron la figura del caballero águila, les dieron no sé cuánto, creo que dinero o algo, les regalan cosas. Y ahí yo les pongo ese ejemplo. Ahí ahora entiendes cómo siempre la democracia no te da las mismas soluciones, y muchas veces la democracia puede ser absurda, puede ser irracional. Sí. Sin duda alguna, ¿no? Sobre todo cuando se usa no para garantizar derechos, sino para defender intereses o satisfacer necesidades. Y bueno, ya igual otra de las preguntas que me gustaría hacer, porque creo que es de lo más importante, ¿qué es liberalismo para usted? A ver, liberalismo para mí es un principio muy sencillito. A ver, no es una ideología, sobre todo si por ideología entendemos una serie de ideas preconcebidas de cómo debe vivir la gente, de cómo debe ser la ciudad. No, es un principio. Que yo lo resumo de la siguiente manera: respetando los derechos de los demás, haz lo que te dé la gana. Déjame en paz. Déjame en paz. Exactamente. Haz lo que te dé la gana. Para mí, eso es el liberalismo, ¿no? ¿Cuál es el único límite a la libertad de cada quien? Los derechos de los demás. Totalmente. Entonces, respetando los derechos de los demás, haz lo que te dé la gana. El problema es que hay mucha gente que no está de acuerdo en que cada quien haga lo que le dé la gana, sobre todo, por ejemplo, en el tema de conductas que pueden ser éticamente muy cuestionables porque tienen un efecto sobre la salud, como sería moral, el tema de las drogas, ¿no? Sí, pero bueno, el problema es que cuando tratas de evitar aquello, son más los problemas que generas que lo que resuelves, ¿no? Pero para mí el liberalismo es, antes que otra cosa, este principio, ¿no? La CFE respetando los derechos de los demás, haz lo que te dé la gana, que creo yo que es la razón más sobrenatural para hacer las cosas, en pleno ejercicio de mi libertad, ¿no?
Pero yo no creo que el liberalismo sea una ideología, si por ideología entendemos una idea preconcebida de cómo debe de comportarse la gente, cómo debe organizarse la sociedad, etcétera, etcétera. Porque ¿cuál es, como un modelo? O sea, no sí, es un... ¿cuál es la única idea preconcebida, digamos así, del liberalismo? Pues respetando los derechos de los demás. Pero a ver, ¿quién en su sano juicio va a estar en contra del respeto a los derechos de los demás? A ver, yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Respetar los derechos de los demás, sí. Ahora, claro, ahí el tema es cómo entiendes los derechos y cuáles son los derechos, que es toda una discusión. Sí. Pero yo no creo que haya nadie que diga, no, mira, hay que ir por la vida violando los derechos de los demás. No. El problema está en la segunda parte. Haz lo que quieras. Ahí hay quien dice, no, a ver, ¿sabes qué? No te drogas. Y si te drogas, entonces yo tengo que evitar. Como que los, te drogues. con los paleolibertarios en un ejemplo que te dicen, bueno, mira, yo no estoy a favor de que te drogues, yo voy a intentar hacer algo para que tú no te drogues, pero hasta ahí. Sí, yo no a ver, busco que el Estado o alguien te lo prohíba. Pero a ver, una cosa es que yo intente de convencer del daño que hace el consumo de ciertas sustancias, con lo cual creo que también estás en todo tu derecho. Totalmente. Vamos a suponer un familiar, un amigo, pero de eso a decir, ¿sabes qué? Como no me hiciste Estás caso, te echo al Estado y te lo va a prohibir, castigo. Pues está totalmente mal, ¿no? Pues, Entonces, para mí eso es el liberalismo, ¿no? Respetando los derechos de los demás. A lo que dicho sea de paso, es una paráfrasis, estoy parafraseando aquella famosísima frase de San Agustín. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. sí. Claro, si realmente amas, no le vas a hacer daño a los Daño demás, a- ¿no? sí. Entonces, si no le haces daño a los demás, haz lo que quieras. De ahí saqué yo esta idea del liberalismo, ¿no? Parafraseando a San Agustín. Muy bien. Y ya, pues igual de para terminar, para que no se haga muy largo el video, ¿por qué la importancia de que gente o de que think tanks, grupos sociales o lo que sea, la importancia de transmitir las ideas de la libertad, del capitalismo, liberalismo? Sí. Porque, bueno, son las ideas que están a favor de tres elementos fundamentales que son la libertad individual, la propiedad privada sin la cual el ejercicio de la libertad individual No es sirve. imposible, y muy importante porque a veces se nos olvida, la responsabilidad personal. ¿Sí? Y yo creo que estos son los tres pilares que le permiten a la persona florecer, vamos a decirlo así, En y sociedad. avanzar. La libertad individual, la propiedad privada y sobre todo la responsabilidad personal, ¿no? La responsabilidad personal. Porque, a ver, respetando los derechos de más, haz lo que quieras. Pero si lo que quisiste hacer te acabó dañando, el responsable eres tú. Sí. Si tú fumaste toda tu vida como chacuaco y traes un enfisema pulmonar, sabes que es tu responsabilidad. No se vale que salgas corriendo con papá gobierno para que te pague el tratamiento del enfisema pulmonar. Sí. Como en temas del aborto, quiero abortar, quiero que sea legal, pero porque quiero que el Estado me lo pague. Y eso no es así. Bueno, pues yo... Y ese es un punto que el otro día le oí por ahí a Gloria Álvarez, que tenía toda la razón, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo es posible, no? Y igual la libertad es algo que yo le comento a mis compañeros con los cuales intercambio este tipo de ideas, lo voy a platicar de esa manera, dices, yo quiero vivir en un mundo en donde si alguien me cae mal, pueda ir a decirle, ¿sabes qué? Me caes mal. Y es más, a lo mejor hasta tirarle un golpe. Eso sí, al momento en que yo voy a ir y le voy a tirar un golpe, yo sé que va a haber consecuencias. ¿Cuáles serán esas? A lo mejor él pelea mucho mejor que yo y me pone la rastriza de mi vida, ¿no? O simplemente, no sé, hay una consecuencia, ¿no? Y yo le pregunto a la persona, ¿tú quieres esa consecuencia? O sea, tener la libertad de obtener esa consecuencia y hacer lo que estás diciendo o lo que quieres hacer en base a tu libertad, ¿o quieres que haya un ente todopoderoso, porque ese es el Estado, que te diga, no te le puedes acercar y no le puedes decir nada? Y es más, no lo puedes tocar. Bueno, a ver, ahí estamos ya nuevamente en el tema de la agresión, ¿no? Porque, a ver, si yo no, pero porque, sería como el ejemplo si porque me caes mal te agarro a bofetadas, pues Pero bueno, sabemos que si estás aceptando que va a haber o sea, que toda acción trae una reacción, y tú estás a favor de eso, bueno, tu libertad está en hacerlo, ¿no? Y ahora te aguantas la Y reacción. ahora te aguantas. Y lo que yo estoy aquí defendiendo es que el Estado o alguna otra coacción me diga, no, es que no lo tienes que hacer. Sí, porque más hay una cosa, mucho antes de que el Estado te pueda defender a ti de que yo te dé una bofetada, el que se tiene que defender eres tú. Eres tú, sí. Porque en todo caso, a ver, si yo ahorita aquí te doy una bofetada, pues el Estado ya no lo Ni impidió. cuenta se va a dar. Ni cuenta se va a dar. Quien tiene que defenderse eres tú. En todo caso, si ya te di la bofetada, bueno, el Estado tendría que castigarme, ¿no? Demandas o respondes. Pero de entrada, luego esa también es otra falacia, ¿no? Es que el Estado nos protege. No, a ver, espérame.
afortunadamente, la gran mayoría del tiempo el Estado físicamente está ausente de nuestras vidas. Que nos cobra impuestos el IVA cada vez que compramos algo eso. Pero ahorita yo te puedo agarrar una bofetada y el Estado no lo pudo impedir. Sí. Si tú vas y me demandas, bueno, entonces ya hay ahí todo un proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso volvemos a lo mismo, que es un tema interesantísimo, de quién es la responsabilidad de defenderse, Sí. de uno mismo, de entrada, porque el gobierno no es 100% hasta eficaz un para cierto hacer punto. eso. Sí, claro. Pues, estoy totalmente... ¿Alguna otra cosa que le gustaría agregar? Roberto, muchísimas gracias, de veras que agradezco que hayas venido desde Salamanca para esto, te agradezco muchísimo y cada vez que yo pueda contribuir con ustedes, Pues cuenten conmigo. No, y más que nada, pues de antemano no iba a perder la oportunidad de alguien que admiro tanto. Hombre, Y felicitarlo, y muchos de mis amigos que están a lo mejor viendo en este momento el video me dijeron que le felicitara por el trabajo que está haciendo. Nosotros somos fans de Círculo Bastiat. Hombre, Y para muchísimas nosotros, usted es uno de los maestros más, pues, para nosotros de los mejores, ¿no? Que nos ha servido para poder entender muchas de las cosas que hasta hace unos años yo no entendía. Entonces, pues muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Placer. Y nada más, rapidísimamente, y hablando del Círculo Bastiat, ustedes no lo ven, pero aquí tras las cámaras está uno de los artífices del Círculo Bastiat, que es Víctor Becerra, sin cuya labor en aquel entonces ese Círculo Bastiat, que ya no sé cuántos años lleva, ya no sé cuántos ciclos han sido, ya perdí la cuenta. No hubiera Desde el sido 2000 posible. yo los he visto desde el Muchas 2012. gracias, Víctor, porque sin ti eso no hubiera sido posible. Sí, y pues ya, nada más nos queda agradecer nuevamente a Víctor Becerra, a México Libertario, a Somos Libres, y pues mi asociación que creé en Salamanca, Grupo Libertario Salamanca. Pues muchísimas gracias, fue un verdadero placer y espero que no sea la única vez que tengamos la oportunidad de intercambiar diálogo. Cuando quieras, Roberto, yo encantado. Muchísimas gracias. Gracias. Y eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a los que vieron el video y bueno, nos vemos pronto.